Pónganse en pie, por favor. Siéntese, por favor. Bueno, vamos a leer el acto. Tengo que decir que la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España va a celebrar sesión pública solemne para recibir al académico de número de esta corporación, el excelentísimo señor doctor Eduardo Raúl Roldán Schultz. El señor secretario en pie leerá el particular del acto. Decreto 3 de 2020 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por el que se nombra académico de número electo de esta corporación al excelentísimo señor doctor don Eduardo Raúl Roldán Schultz, con la medalla número 15. La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España celebrada el día 23 de septiembre de 2019, a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien proclamar, en virtud de sus méritos, convocado por resolución de 18 de abril de 2019, Boletín Oficial del Estado número 130 de 31 de mayo de 2019, académico de número electo de esta Real Academia, al excelentísimo señor doctor don Eduardo Raúl Roldán Schultz, al que le corresponde la medalla número 15. Para tomar posesión, el electo deberá dar lectura a su discurso de ingreso preceptivo, tras lo cual tomará posesión de su medalla y se le entregará el título correspondiente, dado en Madrid a 24 de febrero de 2020. El secretario general, Salvio Jiménez Pérez; el presidente, Arturo Ramón Anadón Navarro. Muy bien, pues a continuación voy a invitar al excelentísimo señor doctor Antonio Ramón Martínez Fernández, académico más antiguo, y al doctor Jesús Fernández como académico más moderno, para que salgan a la sala y acompañen al representante a la sala. Tiene la palabra el excelentísimo señor doctor Eduardo Raúl Roldán Schultz para dar la lectura a su discurso de ingreso titulado Elogio de la forma de estructura y función de espermatozoides de mamíferos. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, amigas y amigos. Es para mí un verdadero honor estar hoy aquí, en este acto de ingreso a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España.
Agradezco sinceramente a los académicos que han avalado mi candidatura, los excelentísimos señores don Julián Garde, don Juan María Vázquez y don Raúl Sánchez, y en particular al primero, por haber accedido gentilmente a hacer el discurso de contestación. Agradezco a todos vosotros por estar aquí y también a aquellos que, aún deseándolo, no han podido asistir por compromisos varios o por la distancia. Quiero aprovechar la oportunidad para recordar a varias personas que han estado cerca en tiempos recientes. A mi familia, que reside lejos, mi madre, mi hermana Graciela, que está hoy aquí, mi hermana María José y sus hijos Mauricio y Fátima, mi padre, Raúl Roberto, que nos dejó físicamente hace 10 años, pero aún viaja conmigo. Quiero recordar en particular la formación y educación académica que mis padres me facilitaron. Cada uno a su manera transmitió ideas y sentimientos que aprecio y que aún en el tiempo sigo teniendo presentes. A mis compañeros actuales en la ciencia, algunos presentes aquí hoy. A mis compañeros en las batallas con y por la ciencia primera, varios aquí presentes, que hicieron que merecieran la pena las escapadas a la Facultad de Filosofía y las charlas hasta altas horas. A mis profesores en la Facultad de Filosofía, algunos de ellos ahora compañeros y amigos. A Roberto Sáenz Trápaga, Javier Sánchez, Fernando Alcázar, Elena Cuadrado, abogados todos ellos, de quienes mucho aprendí sobre cosas que hubiera preferido no saber. A compañeros y amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, a colaboradores, estudiantes y postdoctorales de nuestro grupo de investigación que hicieron que muchos días merecieran la pena. Amigas y amigos, algunos desde hace mucho, algunos recuperados, algunos más recientes, algunos lejos. Quiero mencionar al académico que me ha precedido en la medalla que se me confiere hoy, el excelentísimo señor don Tomás Pérez García. El profesor Pérez García nació, vivió y falleció en Madrid. Cursó bachillerato en el Instituto San Isidro, la licenciatura de Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid y la de Ciencias Biológicas en la misma universidad. Fue catedrático de Biología de la Universidad Complutense, miembro del Cuerpo Nacional Veterinario y director del Departamento de Reproducción Animal del INIA. Recibió el Premio Nacional de Investigación Agraria del Ministerio de Agricultura y la Medalla al Mérito Militar de primera clase con distintivo blanco otorgado por el Ministerio de Defensa. En 1977 ingresó como académico de número de esta Real Academia y en 1988 de la Real Academia de Doctores. Tuvo larga y fructífera vida dedicado a la docencia y a la investigación, publicando gran cantidad de artículos científicos y de divulgación. Formó a varias generaciones de veterinarios y supervisó un buen número de tesis doctorales. Además de sus logros científicos, quiero mencionar otros aspectos que ayudan a destacar los esfuerzos y las contribuciones del profesor Tomás Pérez. Decía en su discurso de contestación al de ingreso de la profesora María José Hillera en 2004, en los años 50 un grupo de entusiastas veterinarios, incluidos el que suscribe, recorríamos Madrid en tranvía, con un voluminoso maletín que contenía el material que entonces se usaba, así como las dosis seminales que solamente tenían un periodo de conservación de 3 días. En este recorrido inseminábamos las vacas ubicadas en todas las lecherías de la capital. Este ganado se encontraba en todos los barrios de Madrid, como Salamanca, Vallecas, Centro, Carabanchel, etc. Ciertamente aquellos eran tiempos heroicos. En los años 50 solo estaba disponible la tecnología de conservación del semen mediante refrigeración y hubo que esperar varios años hasta disponer de técnicas que liberaran de estas restricciones en el tiempo para el uso del material y de los viajes en tranvía. Los méritos de mi predecesor son muchos. Es por ello un honor para mí recibir esta medalla número 15 y espero ser digno portador de la misma. A continuación pasaré a presentar el discurso de ingreso a esta Real Academia. La evolución de la forma, según Stephen Jay Gould, es el problema más importante de la biología. No está mal como justificación general. El análisis de la forma, con distintas acepciones, ciertamente ha capturado la imaginación del hombre y también de la mujer desde tiempos muy antiguos. En el análisis de la forma confluyen la caracterización de algo que es cambiante en el espacio y el tiempo, y el esfuerzo por comprender tanto los mecanismos que dan origen a la forma de las cosas como los procesos de evolución de su diversidad. En este discurso de ingreso haré justamente eso, un ingreso, una inducción al problema de la forma. Trataré de ilustrar la diversidad que hay en las formas. Hablaré en particular de la diversidad de formas que hay en los espermatozoides. Exploraré
¿Qué procesos y fuerzas selectivas pueden ayudarnos a entender tal diversidad? Para finalizar, haré referencia a la posible utilidad práctica del análisis de las formas en relación a fertilidad e infertilidad. Antes de ello, un poco de contexto. Cuando uno aborda el estudio de las ciencias veterinarias, no se es indiferente a la variedad de organismos de los que hay que ocuparse. Ya desde los estudios de la anatomía, la histología, embriología o fisiología, resultan evidentes las diferencias entre vacas, caballos, perros, gatos, conejos, gallinas. Lo que primero es un dolor de cabeza, con el tiempo se transforma en asombro y después en algo que maravilla. En un momento temprano de mi carrera, cuando aún era estudiante universitario, se cruzaron en mi camino una serie de roedores que, según descubrimos, tienen espermatozoides que varían marcadamente en su forma, pero aún así son capaces de fecundación cruzada. Como se suele decir, el resto es historia. La curiosidad por comprender esta diversidad de formas y su relación con la función de los gametos me acompaña desde entonces. En cuanto al elogio, el título pretende destacar el aprecio por un tema que entiendo es importante, el estudio de las formas. Entronca con la tradición que parte del elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam y continúa con el elogio de la pereza de Bertrand Russell, el elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki, el elogio de la sombra de Jorge Luis Borges, el elogio de la lentitud de Caro Noré o el elogio de nada, una película de Boris Mitic. Si tenéis la sospecha de que no los he leído o no los he visto, pues estaréis en lo cierto. No estoy a la altura de estos gigantes que me precedieron. No considero siquiera que pueda subirme a sus hombros, pero valga este ejercicio como apreciación de las formas. En relación a la forma, objeto de este discurso, entiendo por ello a la morfología, la estructura de las cosas. En el caso que nos reúne hoy, se centra en células y organismos biológicos, pero sin dejar de tener presente algunas formas de la materia, sean naturales o hechas por el hombre. Y, finalmente, la función hace referencia al papel que tienen las estructuras y su relación con la supervivencia y la reproducción de células y organismos. Consideremos por un momento el concepto de infinitas formas bellísimas. Charles Darwin acaba El origen de las especies diciendo, en relación a sus propuestas, que hay grandeza en esta concepción de la vida, en las que a partir de un principio muy sencillo, infinitas formas, las más bellas y portentosas, han y siguen evolucionando. Darwin pone el énfasis en la idea, ya bien aceptada en su momento, de que la vida evoluciona y que a partir de una o muy pocas formas han evolucionado un número infinito de ellas. La cuestión de la belleza en estas formas se ha de fundamentar, sin embargo, en otros principios, a los de la biología. En cuanto a que las formas sean infinitas, esto podría parecerlo a los victorianos, pero realmente no sabemos en qué medida lo son. ¿Pueden originarse o pensarse infinitas formas? La configuración general de la estructura y organización de un cuerpo constituye el Bauplan, el blueprint, el plan corporal. Cabe preguntarnos cuántos planes corporales hay. El plan corporal de los vertebrados, como nosotros, es uno de muchos. De los escasos planes corporales identificados por Linneo o Cuvier, pasando por la docena reconocido por Haeckel, hoy distinguimos unos 40 filos en animales, es decir, agrupaciones basadas en su plan general de organización. La clasificación en sí es un problema. Esto viene ilustrado por la clasificación de una cierta biblioteca china, según nos relata Jorge Luis Borges, que divide a los animales en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, E, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, y así sigue, hay una categoría para etcétera, y luego hay otra que incluye a los que acaban de romper el jarrón y otros que de lejos parecen moscas. Para Michel Foucault, esta clasificación es posible en el lenguaje, pero es imposible de pensar en su realidad fáctica, y revela los límites de nuestro pensamiento. Este ordenamiento muestra la debilidad de la palabra a la hora de dar cuenta del mundo. Borges sentencia: no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el universo.
Está claro que en la naturaleza hay una enorme diversidad de formas. Se ha realizado un esfuerzo importante para ordenar esta diversidad. Una idea recurrente es la búsqueda de un orden lineal, continuo y progresivo, desde lo más simple a lo más complejo, que ha cristalizado en conceptos como el de la escala natural, hoy desacreditada. Una cosa es reconocer, identificar y catalogar la diversidad de la vida, y otra es intentar establecer relaciones entre las formas. En un tiempo, las formas de la naturaleza se consideraban fijas e inmutables. Cuando se acepta la idea de que los seres vivos cambian y se transforman en formas nuevas, comienza la búsqueda de patrones que ayudan a entender cómo se pueden dar estos cambios, los mecanismos y las fuerzas que expliquen esos cambios. Una colección de imágenes con formas diversas no es lo mismo que unas imágenes con las formas ordenadas de manera que expliquen una sucesión de cambios. Solo cuando se comprenden los patrones, las direcciones, se hace posible abordar el análisis de fuerzas que podrían promoverlos. El interés en comprender relaciones y secuencias de cambios se ha expandido más allá de lo biológico. En la actualidad, la idea de la evolución de las formas se aplica a la evolución de los logos, las herramientas, a los Pokémon y además a instrumentos musicales, como en este caso este estudio sobre evolución de violines. Pasaré a referirme ahora a los gametos, a los espermatozoides, a su forma básica y a la diversidad que nos encontramos en ellos. Hay entonces, como digo, diversidad en las células de un organismo. El espermatozoide es un tipo de célula muy especial, muy polarizada y extremadamente diferenciada. A su vez, existe mucha diversidad en las formas de los espermatozoides de distintas especies. De todas maneras, la estructura básica y genérica en los espermatozoides de vertebrados tiene dos partes, una cabeza y una cola o flagelo. La cabeza contiene el núcleo, que es haploide, con la cromatina compactada, un gránulo llamado acrosoma con enzimas que ayudan al espermatozoide a atravesar las cubiertas que rodean al óvulo en el momento de la fecundación, y la cola o el flagelo está dividida en una pieza intermedia que tiene mitocondrias que proveen energía y una pieza principal que mediante su batido le da propulsión a la célula. Y también tiene una maquinaria para generar energía. Con algunas excepciones, los óvulos son bastante uniformes, tienen una forma esférica y son bastante similares entre distintos taxones. Por otra parte, existe una enorme diversidad de formas de espermatozoides, como se puede ver aquí en esta ilustración de espermatozoides de un grupo muy amplio de animales. Hay espermatozoides sin colas, otros con más de una, hay algunos que son diminutos e inmóviles y otros que carecen de genoma y actúan como vehículo, llevando a otros que son los que van a fecundar. Aún manteniendo el patrón general de cabeza y cola, los espermatozoides pueden diferir marcadamente en su forma, sobre todo en la forma de la cabeza. En los anfibios, reptiles y varias especies de aves, que son los que se encuentran hacia la izquierda, la cabeza tiene forma de gusano, es decir, vermiforme. Existen también algunas cabezas redondeadas o elipsoidales que asemejan a la pala de un remo. En algunas especies de aves, pájaros cantores, la cabeza de los espermatozoides tiene una forma de espiral. En los mamíferos, la cabeza varía considerablemente. En los proterios, es decir, ornitorrincos y equidnas, la cabeza espermática es vermiforme, similar a lo de los reptiles. En los marsupiales, las cabezas tienen formas asimétricas o simétricas, y esta simetría está dada por la manera en que se inserta el flagelo en el centro de la cabeza. En mamíferos euterios, donde estamos nosotros los primates, roedores, conejos, elefantes, murciélagos, los espermatozoides también tienen una diversidad en la forma de la cabeza, aunque la mayoría tiene un patrón como el que se encuentra a la derecha. La forma predominante entonces es como la pala de un remo, pero en roedores existen muchas formas diversas, muchas de ellas asimétricas y con una variedad en forma y número de apéndices. En muchas especies de roedores la forma general de la cabeza corresponde a la forma del núcleo. En otras el núcleo puede ser ovalado, mientras que el gránulo, que tiene las enzimas, gránulo acrosómico, es muy grande y se expande mucho más allá. Los espermatozoides de mamíferos también difieren bastante en tamaño, que oscilan entre 30 y 350 micras, es decir, 0,03 a aproximadamente 0,03 milímetros.
Aquí tenéis ilustrado un espermatozoide de hámster arriba y uno de toro debajo, y como veis, la suma de 5 de toro equivale a la longitud de uno de hámster. De todas maneras, estas longitudes palidecen en comparación con especies en las que los espermatozoides alcanzan un tamaño mucho mayor, y de hecho mayor que el macho que los produce, como es el caso de esta mosca de la fruta, la Drosophila bifurca, que tiene un espermatozoide de casi 6 centímetros de longitud. ¿Cómo podemos caracterizar la forma? Parecería ser un rasgo fácil de apreciar y caracterizar. Sin embargo, no es tan sencillo, particularmente en casos en que existe variación. Hay especies con mucha variabilidad y es difícil incluso decidir cuál es el patrón predominante. Este es el caso de los espermatozoides humanos, que están mostrados arriba, o incluso de algunos roedores, en los que usar categorías genera muchos problemas. Por esto, las categorizaciones primero y las cuantificaciones después, basadas en estimaciones visuales, tienen consecuencias importantes cuando se intentan identificar umbrales de potencial reproductor, por ejemplo en humanos. Existe una serie de métodos subjetivos para identificar espermatozoides que podrían considerarse normales, pero hay otros que son muy estrictos e incluso puede llevar a la conclusión de que hay una proporción ínfima de ellos que son normales. Se han intentado sortear estas dificultades recurriendo a métodos objetivos, partiendo del concepto de sistemas asistidos por ordenador para valoración de movimiento espermático, CASA en sus siglas en inglés. Se han desarrollado programas para análisis de morfología. De todos modos, este método de análisis de forma se basa en una cuantificación de dimensiones de la cabeza espermática, y es a partir de esta medida que se calcula, mediante fórmulas, una serie de parámetros derivados, lo que representa un compromiso razonable para estas especies. El principal problema, de todos modos, es que la categorización la realiza el operador. Los esfuerzos futuros probablemente se orientarán a sistemas de inteligencia artificial para cuantificación de grandes bases de datos y de allí estructurar mejor la diversidad de formas. Se tendrá que tener en cuenta también la variabilidad intra e interpoblacional. Más importante, tal vez, es que el conjunto de células presenta heterogeneidad y de allí surge la posibilidad de identificar subpoblaciones espermáticas que pueden tener distinto significado funcional. Estos métodos, de todos modos, pueden funcionar bien para espermatozoides con una cabeza regular o simétrica. Para espermatozoides de roedores, que tienen una cabeza falciforme y asimétrica y además diversos apéndices, como se puede ver aquí, el problema es más importante. Por ello es necesario recurrir a otros métodos, como por ejemplo análisis de Fourier o morfometría geométrica, y la automatización de estas metodologías presenta peculiaridades que será necesario atender en el futuro. La diversidad de los espermatozoides, como decía, ha generado mucho interés y se han realizado grandes esfuerzos para comprender su evolución, intentando entender los cambios en su Bauplan y las fuerzas selectivas que pueden promover estos cambios. Las especies con fecundación externa, que liberan espermatozoides al agua, tienen gametos sencillos en su morfología, con una cabeza redonda y una cola corta. En un elemento uniforme como el agua, los espermatozoides solo tienen que nadar hasta alcanzar el óvulo. En especies con fecundación interna, los espermatozoides tienen flagelos elongados y se han producido una reorganización de las mitocondrias. Existen incluso en mamíferos unas fibras accesorias que le ayudan a nadar en fluidos más viscosos. Para entender los cambios y los patrones de evolución en mamíferos, realizamos hace varios años una serie de trabajos donde combinamos estudios de morfología con árboles filogenéticos basados en datos genéticos, cromosómicos, morfológicos y biogeográficos. Y nos centramos en roedores porque es allí donde se encuentra la mayor biodiversidad en formas de espermatozoides. Planteamos la hipótesis de que, como existen en roedores una serie de especies que tienen formas redondas o en forma de remo, esta podía ser la forma ancestral en estos linajes. Los resultados nos llevaron a concluir que en distintos linajes hay un alargamiento de los espermatozoides y un incremento de la complejidad de las células, que además va en paralelo. Frente a esta propuesta, se planteó una hipótesis alternativa que postulaba que el estado ancestral de los espermatozoides en realidad era una célula ya modificada y que era asimétrica y con un gancho en la región apical.
Este tipo de células adquiría distinto grado de complejidad en distintos linajes. Esta controversia sobre formas ancestrales y patrones de evolución de espermatozoides se resolvió cuando fue posible analizar gametos de más especies. En la actualidad se considera que la forma ancestral de roedores, incluidos los muroideos, es efectivamente un tipo de espermatozoides con cabeza sencilla, elipsoide, sin gancho, tal como lo propusimos nosotros. La modificación y aparición de asimetría y gancho apical puede haberse producido después de la división del ancestro común de los múridos, cricétidos y nesómidos. La pregunta que se plantea a continuación es cómo y por qué pueden darse estos cambios. Cuando se intenta comprender el origen de la diversidad en sistemas biológicos, pueden hacerse al menos dos tipos de preguntas. Según Ernst Mayr, la causalidad en biología puede estudiarse en términos próximos y en términos últimos. Las causas próximas están relacionadas con factores inmediatos, tales como los mecanismos o la fisiología. Las causas últimas lo están con explicaciones evolutivas, como la selección natural o la selección sexual. En otras palabras, puede preguntarse respectivamente por el cómo y el por qué, y ambas causas, según Mayr, se refieren a cuestiones diferentes. Una elaboración de esta propuesta, planteada por Nico Tinbergen, propone que, en realidad, puede haber cuatro tipos de preguntas. La causa próxima, es decir, el mecanismo; la causa última, la ventaja adaptativa; el desarrollo, cómo cambia a lo largo de la vida; y, por último, la evolución, es decir, la historia del comportamiento actual. Las dos causas de Mayr se despliegan entonces en las cuatro causas de Tinbergen. Las causas próximas, cercanas en el tiempo, incluirían el mecanismo y la ontogenia. Y las causas últimas, evolutivas, más lejanas o distantes, abarcarían el valor de supervivencia y la filogenia. Recientemente, Kevin Laland y Patrick Bateson han refinado estas preguntas, pero más importante aún es que han planteado la preocupación de que esta separación en distintos niveles de análisis es problemática y reclaman una reconsideración. Consideran que esta visión dicotómica de Mayr puede limitar los avances en nuestra comprensión de los sistemas biológicos y que es necesario incorporar otro tipo de preguntas derivadas de otras aproximaciones, tales como la biología evolutiva del desarrollo, la construcción de nichos o la cooperación, en un marco de causalidad recíproca, es decir, cuando dos o más eventos tienen efectos causales entre ellos. Aplicado a la evolución de los espermatozoides, podríamos distinguir cuanto menos una serie de explicaciones próximas y otras últimas, siendo estas respectivamente el estudio de los mecanismos que participan en la formación de las células y las fuerzas selectivas que subyacen. Por ello, seguidamente abordaremos primero mecanismos celulares y moleculares de la formación de los espermatozoides y a continuación resumiremos las fuerzas selectivas que pueden explicar la evolución de los gametos masculinos. Para intentar comprender cómo el espermatozoide adquiere la forma que le caracteriza, es necesario un breve recorrido por el proceso de formación de esta célula. De este modo podemos intentar responder a la pregunta sobre el cómo tiene lugar la evolución de la forma de la célula. La formación de los espermatozoides, como sabéis, tiene lugar en los túbulos seminíferos del testículo, en un proceso conocido como espermatogénesis. En él, las células de la línea germinal atraviesan una serie de fases. La primera es de proliferación, donde se incrementa el número de células; la segunda, la meiosis, que implica una reducción del número diploide a haploide; y la tercera comprende un proceso de elongación, remodelación y diferenciación que hace que de la célula esférica que surge después de la meiosis se desarrolle una célula altamente diferenciada y con una forma peculiar, el espermatozoide. Esta es la última etapa que nos interesa, la más relevante de cara a los cambios celulares y moleculares que conducen a la formación de la célula y los cambios en esta forma. Para comprender cómo se producen los espermatozoides necesitamos comprender también los aspectos espaciales y temporales de este proceso. La arquitectura del testículo incluye el conjunto de túbulos seminíferos que contienen las células de la línea germinal y las células de Sertoli, que son de origen somático, y los espacios intertubulares donde se encuentran, entre otros, los vasos sanguíneos, linfáticos, las células de Leydig, que son importantes en la regulación hormonal. Para identificar factores que influyen en las variaciones de número y forma, se pueden considerar cambios de tres tipos. Así, los machos pueden modificar el tamaño del testículo, la arquitectura o la velocidad a la que producen los espermatozoides.
Por ejemplo, unos gametos más grandes pueden requerir más espacio de producción o puede haber un balance entre tamaño y número. Además, el tamaño de los gametos puede influir en el tiempo que se tarda en producirlos. Existen todavía pocos estudios, desafortunadamente, que hayan examinado estas cuestiones y es necesario dedicarles más atención en el futuro. En cuanto a aspectos celulares y moleculares relacionados con los cambios de forma, tenemos que recordar una vez más que la célula germinal pasa de una forma esférica a una célula muy alargada, con estas dos partes bien reconocibles, la cabeza y el flagelo. Durante este proceso se compacta la cromatina y se condensa el núcleo, se forma el gránulo acrosómico, se desplaza a la región apical, se redistribuye en las mitocondrias, se forma y extiende el flagelo y se elimina una buena parte del citoplasma. No está claro aún qué es lo que remodela la célula de esta manera, es decir, qué es lo que controla la adquisición de la forma final. Es posible que exista un modelado desde el exterior de la célula o que la forma esté controlada internamente por la misma célula germinal. Según estas opciones, los mecanismos moleculares que entren en juego serán diferentes. Para responder a la pregunta de si son las células germinales las que están en control, se realizaron una serie de estudios muy elegantes en los que se trasplantaron espermatogonias de una especie al testículo de otra especie, teniendo en cuenta que los espermatozoides de cada especie tenían una forma y tamaño diferentes, lo que hacía posible identificarlos. El trasplante de células testiculares, las espermatogonias de rata o de hámster, a testículo de ratón, dio resultados muy claros. Las espermatogonias de rata generaban espermatozoides con forma y tamaño del de rata y las de hámster hacían lo propio en el testículo de ratón. Que los espermatozoides así formados tenían capacidad funcional se demostró microinyectándolos en oocitos y comprobando que se generaban crías viables que además eran fértiles. Esos experimentos tuvieron éxito entre especies cercanas, rata en ratón y viceversa, o hámster en ratón, pero no cuando se empleaban combinaciones de especies filogenéticamente más distantes. Así, al trasplantar espermatogonias de bovino, cerdos, caballos, perro a testículo de ratón, no se logró obtener diferenciación de los espermatozoides, aunque las espermatogonias sí colonizaban y sobrevivían en el túbulo seminífero. Igualmente, al trasplantar espermatogonias de primates, incluyendo células de varones, no se obtuvo diferenciación celular. Se concluyó que, en la espermatogénesis, la primera fase de proliferación es más conservada y por ello las espermatogonias de diversas especies pueden colonizar y sobrevivir, aun en el caso de mayor distancia filogenética. Por otra parte, la fase de diferenciación, en la que se produce la remodelación de la célula con la adquisición de su forma característica, está mucho más conservada y posiblemente involucra más diferencias entre especies en los procesos moleculares de comunicación celular. En conclusión, las células germinales son las que controlan intrínsecamente el proceso de diferenciación que conduce a la formación del espermatozoide maduro. La siguiente pregunta es si la forma de la cabeza depende de procesos que ocurren en el citoplasma de la célula germinal o en el núcleo. Estudios celulares y moleculares han demostrado que en el citoplasma de la célula germinal se organiza una estructura microtubular, conocida como manchet, que sirve de plataforma como andamio para el transporte de proteínas. Esta estructura, organizada alrededor de un anillo nuclear de manera transitoria y que tiene una forma de falda, solo está presente durante la etapa de elongación de las espermátidas y desaparece una vez que la elongación y la condensación del núcleo está a punto de finalizar. La mancheta así parece actuar como un andamio y las alteraciones en sus elementos pueden modificar la forma de los espermatozoides. Otro aspecto importante de la diferenciación es la condensación de la cromatina que está presente en el núcleo. En este proceso son importantes las protaminas, unas proteínas que se unen al ADN, reemplazando a las histonas que condensan el ácido nucleico en las células somáticas. Las protaminas promueven una condensación mayor del núcleo con la consiguiente reducción de su tamaño. El papel de las protaminas se ha estudiado mediante la expresión de estas proteínas en células somáticas y observando la remodelación de estos núcleos que normalmente no las expresan. La transección de una protamina humana o de ratón a fibroblastos animales resultó en una reorganización y compactación del núcleo del fibroblasto, adquiriendo dicho núcleo una forma similar a la de un espermatozoide. Estos núcleos tienen capacidad funcional porque después de su transferencia a óvulos son capaces de realizar un desarrollo embrionario similar al que tiene lugar después de una fecundación con espermatozoides.
Estos resultados sugieren que la remodelación del núcleo promovida por las protaminas puede ser también un factor importante en la adquisición de la forma del espermatozoide, que de manera complementaria a la reorganización promovida por la Manchet lleva a un buen término el proceso de producción de los espermatozoides. Quiero referirme ahora a las fuerzas selectivas que inciden en la forma de los espermatozoides. Existe la posibilidad de que la forma de los espermatozoides esté influenciada por el modo de fecundación, diversas fuerzas selectivas y también puede haber un efecto debido a la filogenia. En especies de fecundación interna han surgido varias modificaciones que hacen que la célula espermática se haya hecho más compleja. Se han prestado mucha atención al papel de la interacción entre el óvulo y los espermatozoides. Por ejemplo, en mamíferos, las cubiertas del óvulo se han incrementado en grosor y rigidez. Y esto hace que sea más difícil que sean atravesadas por los espermatozoides. Para generar más fuerza, en el caso que concierne a atravesar la zona pelúcida, los espermatozoides se han aplanado, parece que se ha desarrollado una estructura apical con una conformación más resistente y se ha modificado también la región de la cabeza por donde se produce la fusión con el óvulo. También ha habido modificaciones en el patrón de motilidad de las células. En cuanto a la selección, se han invocado fuerzas selectivas que pueden incidir en la evolución de las formas de los espermatozoides, representadas por un conjunto de procesos conocidos como selección sexual postcópula. Estas fuerzas se denominan así por analogía a los procesos de selección sexual precópula propuestos por Darwin. La selección sexual consiste en miembros de un sexo compitiendo entre ellos por tener acceso al sexo opuesto o miembros de un sexo eligiendo a miembros del otro para aparearse. Estos procesos pueden llevar al desarrollo de caracteres sexuales que representen ventajas en la competición, como puede ser el tamaño corporal, el tamaño de las cuernas o la coloración, o que puedan ser objeto de elección por parte de las hembras. Estas fuerzas selectivas también pueden actuar después de la cópula, en forma de competición espermática o en selección críptica por parte de la hembra. Y así la competición espermática se da cuando, por ejemplo, las hembras son promiscuas y se aparean con 2 o más machos en un periodo de receptividad sexual. Un aumento de la competición espermática puede producir un aumento del número de los espermatozoides, pero también se dan cambios en la forma de los espermatozoides, con un alargamiento de toda la célula y una elongación de la cabeza. La ventaja adaptativa de estas modificaciones en la forma está vinculada al hecho de que los espermatozoides más largos y más elongados nadan más deprisa, y esto tiene ventajas a la hora de competir para llegar primero al lugar de la fecundación. En cuanto a la filogenia, esto también puede tener una importancia a la hora de entender los cambios evolutivos en los espermatozoides. Esto quiere decir que hay formas de espermatozoides que son similares porque descienden de un ancestro común. Esta posibilidad se examina, en realidad, en estudios comparativos en los que se investiga el papel de la competición espermática y lo que se intenta hacer es justamente eliminar los efectos que puedan deberse a esta inercia filogenética. Pero este criterio también puede considerarse de manera alternativa, justamente para comprender el papel de las restricciones en el desarrollo de las formas de los espermatozoides. Y esta es una aproximación importante en biología evolutiva del desarrollo, ya que se entiende que la aparición de novedades evolutivas está sujeta a restricciones, pues los cambios posibles están condicionados por las formas existentes. Este enfoque no se ha explotado aún en biología evolutiva del espermatozoide y consideramos que merece más atención en el futuro. Para comprender mejor la evolución de la forma, es necesario también incluir algunas consideraciones sobre la relación entre forma y función. Cabe preguntarse entonces, ¿la forma hace a la función o por el contrario, la función hace la forma? Veamos qué respuestas se han dado a estas preguntas en arquitectura y en biología. La frase «la forma sigue a la función» es un concepto robusto en arquitectura que parte de ideas que Louis Sullivan expuso en un artículo publicado en 1896 y que ha sido objeto de debate y controversia desde entonces. Dice Sullivan que la forma siempre sigue a la función y que esta es la regla. Cuando la función no cambia, la forma no cambia.
Sullivan argumentó que el diseño de un edificio, tanto en su planta como en su fachada, es decir, su forma, debe reflejar las actividades, es decir, las funciones que tienen lugar en su interior, tales como la sala de máquinas, la tienda de ventas al por menor, las oficinas y la sala de almacenaje. Los pisos requieren una configuración de ventanas que recojan la luz natural y una estructura de acero permite construir edificios más altos. A finales del siglo XIX se necesitaban edificios más altos para alojar oficinas, lo que significaba una nueva función a la búsqueda de una nueva arquitectura urbana. Frank Lloyd Wright, discípulo de Sullivan, continuó en esta tradición. Más aún, Wright pensaba que el concepto era un punto de partida para comenzar desde dentro e ir hacia afuera. De hecho, argumentaba que no se ha ido todo lo lejos que se podía ir. Wright, en su concepción de la arquitectura que llama orgánica, declara que en realidad la forma y la función son una y que éstas no pueden distinguirse. Esta austeridad de lo funcional tuvo un crítico fuerte en Robert Venturi, quien lideró un cambio de dirección hacia la arquitectura posmoderna. Si bien se apartó de este funcionalismo, siguió reconociendo que aunque no argumentamos ya sobre la primacía de la forma o la función, porque no sabemos qué sigue aquí, realmente no podemos ignorar esta interdependencia. El debate posterior fue aún más crítico con la función, renegando incluso de ella. Philip Johnson, quien cree en la autonomía de las formas, proclama que no sabe de dónde vienen las formas, pero que las formas no tienen nada que ver con los aspectos funcionales. Dice que la forma sigue a la forma, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Johnson y otros estiman que pueden tomar prestados de una diversidad de estilos y por ello las formas se siguen de las formas. En la actualidad, muchos arquitectos focalizan en cuestiones estéticas, con una cierta responsabilidad secundaria de hacer edificios funcionales. Para los clientes o los usuarios, lo importante, no sería la función. Y así dice Oscar Niemeyer que mi trabajo no es sobre si la forma sigue a la función, pero sí si la forma sigue a la belleza. Actualmente, en la arquitectura, parece que la forma ha ido más allá de las funciones, o que tiene una preponderancia sobre ella, porque hay nuevas posibilidades abiertas para los medios de proyectar o herramientas de diseño. Estos medios antes no disponibles permiten hoy, de hecho, formas nuevas. Más aún, es posible pensar primero en la forma y a continuación proponer una función, o resignificar una forma que fue diseñada para una función y aplicarla a unas funciones diferentes. Pero de todas maneras, cabe plantearse de si podemos hablar de que la forma sigue a la función, porque en realidad una forma puede responder a muchas funciones. De este modo, hay diferentes funciones que pueden incidir en el diseño de una forma, y con ello que una forma puede tener muchas funciones. Podemos pensar en un objeto en cuyo diseño intervienen diversos pasos, teniendo en cuenta las distintas funciones que ha de cumplir. Así, por ejemplo, podemos pensar en un coche, y un coche puede servir para muchas cosas, pero si tenemos que elegir solo uno, tendremos que pensar en cómo lo vamos a utilizar, si tenemos que ir al trabajo o al campo, para llevar a los niños al colegio o para salir a cenar. Si tengo que elegir un coche, entonces, ¿en qué diseño voy a pensar? En la biología también podemos encontrar algunos paralelismos de este debate. El argumento sobre si la función hace la forma o viceversa se debatió de hecho intensamente a comienzos del siglo XIX, en un periodo anterior a la aparición del origen de Darwin y mucho antes del debate forma-función en arquitectura. Stephen Jay Gould examina esta cuestión en su ensayo La sonrisa del flamenco. El flamenco sirve a Gould para ilustrar la secuencia del proceso al margen del mecanismo selectivo que puede tener lugar. Y le sirve también para rescatar a Jean-Baptiste Lamarck, quien en este debate forma-función, que no fue menos importante que aquel sobre cómo se originan nuevas especies, se alzó con la razón. Los flamencos se alimentan con la cabeza al revés, y la anatomía del pico se ha modificado para ajustarse a este estilo de vida invertido. La mitad superior del pico del flamenco ha cambiado de forma, tamaño y movimiento hasta parecerse a la mitad inferior del pico de la mayor parte de las aves y funcionar como tal. Estos cambios están relacionados con la manera en que el flamenco usa el pico para filtrar el alimento,
Pero ¿cómo se ha producido este cambio? El debate implicó a dos escuelas. Los estructuralistas, entre los que se encontraba Geoffroy Saint-Hilaire, argumentaban que la forma debía cambiar primero, para después encontrar una función. Los funcionalistas, entre los que estaba Lamarck, mantenían que los organismos comienzan adoptando un modo de vida diferente para poner en marcha algún tipo de presión en favor de una forma subsiguiente alterada. El argumento sobre cuál era esta presión fue el que ganó Darwin, con su teoría de organismos adaptados al ambiente que dejan más descendencia viva, y perdió Lamarck, con su teoría de la herencia de caracteres adquiridos. Pero esa es otra historia. En el debate sobre forma y función, sin embargo, fue Lamarck quien tuvo la respuesta correcta. La solución estructuralista de Geoffroy plantea el dilema de cómo pueden surgir adaptaciones precisas si la estructura es la que cambia en primer lugar, y después busca el ambiente más apropiado para esa forma alterada. ¿Puede el flamenco cambiar el pico primero y después encontrar que funciona bien? La solución funcionalista de Lamarck es la que hoy aceptan los biólogos evolutivos. Según Gould, la idea se le atribuye a Darwin, quien también la defendía, pero sería deseable, según él, que ésta se reconociera como la principal contribución del francés, quien la presenta como una cuestión central en su filosofía zoológica de 1809. En la biología, la mayoría de los estudios sobre adaptación se han centrado en una sola función, preguntando por sus efectos en la evolución de un rasgo. Así, la selección de la morfología de los picos en relación a la alimentación es un ejemplo ya clásico de libro de texto. Sin embargo, las estructuras morfológicas están frecuentemente asociadas a varias funciones o comportamientos, y no está claro cómo la evolución logra balancear los efectos selectivos de las diferentes funciones. Por ello, los estudios sobre el pico de las aves son en realidad un excelente ejemplo de análisis de un rasgo multifuncional, porque los picos de las aves funcionan no solo para alimentación, sino también en la termorregulación y en el canto. La posibilidad de integrar diferentes funciones en un análisis único, con el fin de comprender cómo evoluciona la forma de los picos, es una buena oportunidad para comprender la evolución entonces de rasgos multifuncionales. En un estudio sobre picos de melifágidos, un grupo de pájaros cantores de Australasia, se analizó la relación entre varias funciones y la morfología de los picos en más de 100 especies. Se examinaron asociaciones con comportamientos de alimentación, características del canto y del clima para entender características multivariantes de optimización de forma y tamaño del pico. Los resultados mostraron que el clima y la alimentación están significativamente correlacionados con la forma del pico y su tamaño. Sin embargo, la alimentación tiene un efecto mayor sobre la forma y el clima sobre el tamaño. Los cambios en la morfología del pico también tienen consecuencias importantes sobre el canto. Las especies con picos elongados cantan en frecuencias mayores, mientras que las especies con picos grandes cantan con un ritmo más lento. La evolución del pico ejemplifica así cómo, con los caracteres morfológicos, puede existir un compromiso evolutivo entre funciones. ¿Qué sucede con los espermatozoides? Se ha postulado también para espermatozoides que la forma sigue la función, pero todavía son escasos los estudios que han analizado en detalle esta relación. Una vez que encontramos evidencia para apoyar la idea de que la competición espermática puede incidir en la evolución del tamaño de los espermatozoides, se analizó con más interés la posible relación entre tamaño y forma de los espermatozoides con la natación, la función. Hubo un cierto rechazo inicial a esta posible relación sobre la base de que un incremento en el tamaño generaría más resistencia al desplazamiento. Sin embargo, nuestros estudios empíricos mostraron que, en respuesta a un incremento en niveles de competición espermática, los espermatozoides son efectivamente más largos y además que los espermatozoides más largos nadan más deprisa. También el grado de elongación de la cabeza está asociado a mayor velocidad de natación, resultados que han sido ratificados en modelos realizados in silico. De los apéndices que existen en la cabeza, el gancho también incide en la natación de los espermatozoides y existe una relación entre el ángulo y la longitud de estos ganchos con la velocidad de natación. Queda todavía mucho camino por recorrer para conocer mejor cuáles son las características biomecánicas de esta célula y cómo una diversidad de factores puede incidir en la eficiencia hidrodinámica. También es importante considerar la posibilidad de que haya varias funciones
que inciden en la forma de los espermatozoides. Desafortunadamente, no se han realizado hasta ahora muchos estudios sobre evolución de espermatozoides, considerando varias funciones de manera simultánea, aunque esta aproximación probablemente será más fructífera en el futuro. Entre las diversas funciones que tendremos que considerar están la agrupación de los espermatozoides al nadar en el tracto femenino, los cambios en los patrones de movimiento en distintas regiones del tracto, la quimiotaxis, la adherencia a la pared del oviducto, la interacción con el óvulo, la penetración de la zona pelúcida y la fusión con la membrana del óvulo. Para finalizar, quiero abordar la posible utilidad práctica que puede tener el análisis de la forma espermática en distintos campos. La diversidad de la forma de los gametos es tan grande que la morfología de los espermatozoides puede utilizarse como criterio para clasificar o distinguir especies. En algunos casos, la morfología espermática ha sido útil para distinguir especies crípticas que no podían distinguirse usando otros criterios. Se ha propuesto el uso de la espermiocladística como una herramienta útil para este propósito, y se ha empleado ya en peces e insectos. En cuanto a la relación entre forma de los espermatozoides y la fertilidad y el uso en diagnóstico de patologías, tenemos que reconocer que la fertilidad masculina es un aspecto fundamental de la reproducción de los animales, incluyendo el hombre. La fertilidad de los machos es relevante en los programas de selección y conservación y se requiere una evaluación de la capacidad fecundante en el marco de técnicas de almacenamiento de semen y de preservación de recursos genéticos. La infertilidad humana es un problema serio de salud. Un 10 al 15% de las parejas en edad reproductiva tienen problemas de fertilidad y la mitad de los casos están asociados con infertilidad en el varón. Sigue habiendo interés en anticonceptivos masculinos y además se reconoce que los factores ambientales pueden tener un impacto muy importante en la reproducción y que tienen que ser monitoreados adecuadamente. Existen una serie de recomendaciones para evaluar forma de los espermatozoides en patologías humanas. El problema es que en esta especie, la nuestra, la diversidad de formas es tan grande, como decía, que es muy difícil identificar una forma que podríamos considerar normal. Y para superar estas dificultades se ha planteado una nueva valoración basada en algoritmos que estandarizan la clasificación y emplean una clave dicotómica. De todas maneras, este método sigue partiendo del hecho de que la categorización la hacemos nosotros, en lugar de basarse, como esperamos pueda hacerse en el futuro, en métodos de inteligencia artificial. La valoración de la morfología también se ha utilizado para evaluar el impacto del estrés genético, es decir, la consanguinidad, ya que la formación de los espermatozoides tiene un estricto control de esta naturaleza. La expresión de mutaciones deleterias por aumento de la consanguinidad puede resultar en un aumento de anormalidades espermáticas, como pudimos comprobar en especies de gacelas en peligro de extinción en programas de conservación que gestiona el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También es importante reconocer que esto puede servir como un centinela de estrés ambiental, por ejemplo, en ensayos de fármacos, ya que la forma de los espermatozoides es muy sensible a cualquier tipo de alteración. También es importante utilizar la forma como indicador o predictor de la calidad del macho. Teniendo en cuenta que la forma de los espermatozoides está bajo un estricto control genético, es susceptible de verse afectado por factores ambientales y también está influenciado por una serie de procesos de selección, este rasgo sirve como indicador de la calidad del semen de los machos. Y esto pudimos examinarlo y comprobarlo tanto en gacelas como en ciervos, encontrando que los machos con mejores cuernas tienen también una mayor proporción de espermatozoides con formas normales y ambos fenómenos parecen estar mediados por niveles de testosterona más altos. Finalmente, también hemos encontrado que hay una relación entre la forma de los espermatozoides y la fertilidad de los machos, y que esto también puede ser un buen indicador, conectando los tres parámetros, la calidad de la cuerna, la fertilidad de los animales y la calidad del semen, porque puede ser un buen indicador tanto para rivales como para hembras que les elijan. Y por último, también quiero mencionar que existe una conexión entre la forma de los espermatozoides y los sesgos en el sexo de las crías
que pueden ser manipuladas por los machos. Encontramos que la fertilidad de los machos en poblaciones naturales varía en un rango muy amplio, contrariamente a lo que se esperaba, que era un parámetro muy optimizado. Y en estos machos también existía un rango muy amplio en el porcentaje de espermatozoides de formas normales. Lo interesante es que ambos parámetros mostraron una alta correlación y además que existía una mayor proporción de espermatozoides normales en machos con unas tasas de fertilidad mayor, que además eran los que producían una proporción de crías machos más altas. Un último aspecto de esta cuestión aplicada está relacionado con la posibilidad de mejorar las formas de los espermatozoides y así podemos incrementar la proporción de espermatozoides con determinada morfología. Esto puede utilizarse con algunas técnicas sencillas en el laboratorio, pero recientemente se están utilizando principios de microfluídica, que es un camino muy interesante para lograr una selección más efectiva de los espermatozoides de diversas especies. Por tanto, y a nivel práctico, está claro que existe una relación entre la forma de los espermatozoides, incluso el tipo de cromosoma que pueden portar, y la fertilidad de estos machos. Y para ya concluir, quiero resumir diciendo que en este discurso he intentado hacer un recorrido por la diversidad de las formas biológicas y, en particular, ilustrar la variedad que existe en la morfología de los espermatozoides. He repasado procesos de formación y diferenciación de estas células para resaltar los posibles mecanismos que pueden explicar la aparición de novedades en la forma. Asimismo, he presentado algunas cuestiones de evolución y fuerzas selectivas que pueden promover cambios en la fórmula de estas células. He hecho unas consideraciones sobre relación entre forma y función, una cuestión que ha comandado gran interés en disciplinas como la arquitectura o la biología, para debatir la relevancia en aspectos de evolución de espermatozoides. Finalmente, he recorrido algunos aspectos de utilidad práctica vinculados al uso de la forma de los espermatozoides en taxonomía, vinculado al uso en diagnóstico de patologías o como predictor de fertilidad. Espero que este viaje pueda servir como crónica de estudios realizados en el pasado y como sustrato para investigaciones futuras que nos permitan comprender temas fundamentales de biología de gametos, reproducción animal y desarrollo de nuevas biotecnologías. He dicho. Por lo tanto, me asiento en el sillón vacío de la primera fila y a continuación tiene la palabra el académico de número, excelentísimo señor doctor don José Julián Garde López Brea, que dará contestación al nuevo académico en nombre de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Mis primeras palabras han de ser para manifestar mi gratitud a la presidencia de esta corporación por el encargo que me ha hecho de presentar y dar la bienvenida a este nuevo académico. Por segunda vez, desde mi ingreso en 2007 a esta docta institución, ocupo la tribuna para cumplimentar el encargo recibido de nuestra Real Academia de presentar a un académico de número. Si bien puedo afirmar que ello constituye para mí un alto honor, la satisfacción y hasta el legítimo orgullo que tal honor me depara se equilibra en parte con la preocupación que me produce el considerar la responsabilidad que asumo en estos momentos. Recibo y doy la bienvenida ante ustedes al académico de número electo, el doctor Eduardo Roldán, en nombre de la Real Academia, y los muchos saberes que en esta se encierran contrastan con mis pocas posibilidades de poder salir airoso de este cometido, dadas mis limitaciones en el tema que ha expuesto y sobre todo teniendo en cuenta la valía profesional y humana del nuevo académico. Entrando de lleno en el tema que tradicionalmente se aborda en la contestación de un discurso de recepción pública,
He de glosar, en primer lugar, la personalidad científica, profesional y humana del doctor Roldán. Tarea compleja y delicada, pues siempre es difícil enjuiciar objetivamente una vida humana, ya que la observamos desde nuestra particular perspectiva, que no es la del interesado, y se nos escapan con ello numerosos matices, aunque medie un conocimiento bastante íntimo, como es el caso. La labor, sin embargo, me ha sido excepcionalmente grata, pues han ido pasando delante de mí, como en un calidoscopio, las imágenes de su vida consagrada al trabajo con la tenacidad y firme resolución que se atribuyen a su condición, pero que en él ha adquirido su máximo exponente. Trabajo tenaz, intenso, pero sobre todo organizado, lo que le ha permitido obtener de él un máximo proyecto. Eduardo Roldán nace en Buenos Aires, Argentina, hacia la mitad del siglo pasado. Es el único hijo varón de Raúl Roldán, quien fuese veterinario pionero en la introducción de la inseminación artificial con semen congelado en Argentina. Está en posesión de los títulos de licenciado en veterinaria y doctor en ciencias biológicas, ambos obtenidos en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Su trabajo de tesis doctoral llevó por título el de Estudios sobre fecundación, bases moleculares de la exocitosis en la reacción acrosómica de espermatozoides de mamífero. Desde ese momento queda vinculado definitivamente, sin solución de continuidad, al estudio del espermatozoide, habiendo contribuido de manera muy significativa a un mejor conocimiento de la fisiología e importancia de dicha célula. De su brillante currículum, que por respeto al tiempo asignado renuncio a leer, sí quiero destacar algunas actividades y cualidades que considero de especial relevancia. El doctor Roldán es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y coordina el Grupo de Biología de la Reproducción y Evolución en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid. También es responsable del Laboratorio de Fisiología Reproductiva y del Banco de Germoplasma y Tejidos Somáticos de Especies Amenazadas en la misma institución. Nuestro nuevo académico inició su actividad investigadora trabajando en temas relacionados con citogenética y reproducción animal en Buenos Aires, pero rápidamente pasó a interesarse por los procesos celulares y moleculares que acontecen en el espermatozoide en los momentos que anteceden a la fecundación. Sus trabajos sobre los mecanismos moleculares implicados en la reacción acrosómica, así como sobre el papel que juega la zona pelúcida en la misma, son de obligada lectura para todos los investigadores que hemos trabajado o trabajamos en estos temas. Parte de sus resultados relacionados con esta línea de investigación, la exocitosis de los espermatozoides de mamífero, fueron ya publicados en 1994 en la prestigiosa revista Science. A esta línea de trabajo ha dedicado una parte de su actividad investigadora, obteniendo resultados de sumo provecho e interés para la comunidad científica internacional. Abordó estos trabajos durante el desarrollo de su actividad profesional en prestigiosos laboratorios ubicados en distintas partes del mundo: Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y España. Como consecuencia de la aplicación de los resultados de su investigación, el grupo liderado por el doctor Roldán consiguió el primer nacimiento a nivel mundial de una gacela mediante el empleo de semen congelado por inseminación artificial, o la posibilidad real de fecundar ovocitos de gata por espermatozoides congelados del lince ibérico, hecho que demuestra la capacidad fecundante de los mismos. Todos estos trabajos fueron desarrollados desde los diversos puestos ocupados en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos en Ciudad Real, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, ambos dependientes del CSIC, y en el Royal College de la Universidad de Londres. De gran relevancia internacional son también las aportaciones del grupo liderado por el doctor Roldán en el campo del discurso de ingreso. Actualmente su investigación y la del grupo que coordina se centra en estrategias reproductivas y en mecanismos celulares y moleculares de la función de gametos y la fecundación. Los estudios que desarrollan se orientan a caracterizar genes reproductivos en estudios de asociación genotipo-fenotipo, la aparición de novedades biológicas y las relaciones entre forma y función de los espermatozoides, incluyendo aspectos relacionados con el metabolismo energético y la señalización intracelular, con especial interés en la hidrodinámica celular vinculada a la motilidad. Fruto copioso y de calidad de su ardua y entregada acción investigadora son sus múltiples publicaciones. Posee en total más de 185 publicaciones, 138 en revistas incluidas en el SCI, 17 en revistas de otra naturaleza y 32 libros o capítulos de libro. Su trabajo ha generado un alto número de citas, así posee un índice H de 50. Tiene 6 sexenios
y 7 quinquenios valorados positivamente. El doctor Roldán ha realizado 58 presentaciones invitadas en congresos internacionales en diversos países y ha organizado 5 congresos internacionales, incluyendo el Congreso Internacional de Espermatología celebrado en Madrid, siendo también miembro del Comité Internacional de esta serie de congresos. Ha sido investigador principal de más de 30 proyectos, incluyendo varias colaboraciones con investigadores de Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia, Australia, Italia y Argentina. El doctor Roldán posee numerosos premios. Destacamos 3 premios de la República Popular China por sus investigaciones en fisiología de espermatozoides. Además, es académico correspondiente de esta Real Academia. En los últimos 10 años ha dirigido 7 tesis doctorales y en la actualidad tiene 4 de ellas en realización. Eduardo ha sido y es miembro de numerosos comités y sociedades científicas internacionales. Es miembro del Grupo de Cría en Cautividad del Lince Ibérico y asesor científico de la Academia de Ciencias Médicas de China. ¿Cuál sería el colofón final a esta breve exposición de los méritos del nuevo académico? Yo diría que es la historia muy resumida y mal hilvanada por mí de un hombre de firmes convicciones, de voluntad decidida, que tesonera laboriosidad ha conseguido abrir el camino que desde siempre tenía trazado. La fe y la esperanza que mantuvo le ha conducido finalmente al lugar que siempre deseaba. El discurso. Por su carácter preceptivo, voy a dedicar algunos comentarios y reflexiones sobre el discurso de ingreso que acabamos de escuchar. Comentarios que han de ser necesariamente breves y superficiales, pues me resultaría muy difícil aportar alguna novedad a un tema que ha sido magistralmente elaborado por nuestro nuevo académico. En este discurso de ingreso, el doctor Roldán nos ha presentado un recorrido por la diversidad de las formas biológicas y, en particular, nos ha detallado la variedad que existe en la morfología de los espermatozoides. Con el objeto de avanzar en el conocimiento de cómo surge esta diversidad, ha repasado los procesos de formación y diferenciación de los gametos para resaltar los posibles mecanismos que pueden subyacer a la aparición de novedades en la forma espermática. Asimismo, nos ha informado de importantes cuestiones de evolución y fuerzas selectivas, tales como la competición espermática, que pueden promover el éxito en la fecundación. Se ha detenido en la presentación de las relaciones entre forma y función, una cuestión que ha comandado gran interés en disciplinas como la arquitectura o la biología. Finalmente, ha recorrido algunos aspectos vinculados al uso de la forma de los espermatozoides en análisis prácticos y en diagnósticos de patología o de fertilidad, en varias especies, incluida la especie humana. Como no puede ser de otra manera, el doctor Roldán ha expuesto de manera magistral el estado del arte de las cuestiones anteriormente referidas, temáticas que no solo conoce, sino de las que ha sido descubridor como consecuencia de sus responsabilidades en esta línea de investigación en espermatología. El cuerpo de su discurso ha sido organizado de una manera muy inteligente en 6 bloques. En relación con el primer bloque del mismo, el relativo a la infinita variedad de formas, el doctor Roldán nos ha indicado con mucho acierto que es necesario tener presente que una cuestión es reconocer, identificar o catalogar la diversidad de la vida o de las cosas, y otra muy diferente es reconocer patrones de similitud o diferencia. Si bien en un tiempo las formas de la naturaleza se consideraban fijas o inmutables, cuando se acepta la idea de que las formas de los seres vivos cambian y se van transformando en formas nuevas, comienza la búsqueda de los patrones que ayuden a entender cómo se pueden explicar estos cambios, así como los mecanismos que los explican y las fuerzas o presiones que promueven estas modificaciones, nos ha comentado. En el segundo bloque de su discurso, el doctor Roldán ha disertado sobre la diversidad de la forma de los gametos, centrándose en aspectos como la estructura, diversidad e historia del descubrimiento de los mismos, así como en las diferentes tecnologías que existen para caracterizar la forma del gameto masculino. En este bloque ha revisado de manera exhaustiva los aspectos relatados para acabar refiriéndose a la evolución de la forma de los espermatozoides. Existe, como ha referido nuestro nuevo académico, una gran diversidad de forma en los espermatozoides. Esta diversidad ha generado mucho interés y se han realizado verdaderos esfuerzos para comprender la evolución de estas células en diversos grupos taxonómicos. En su grupo han tenido la oportunidad de estudiar la diversidad de espermatozoides de especies de mamíferos euterios, principalmente roedores, y realizar contribuciones muy relevantes al conocimiento de la evolución de los gametos. En el tercer bloque de su discurso, el doctor Roldán ha disertado sobre los mecanismos de formación de los espermatozoides. Para intentar comprender
cómo el espermatozoide adquiere la forma que les caracteriza, es necesario recurrir a un breve recorrido por el proceso de su formación. De este modo, podremos intentar responder a la pregunta sobre el cómo tiene lugar la evolución de la forma de la célula espermática. Para ello, en este apartado de su discurso, nuestro nuevo académico nos ha revisado de manera magistral la arquitectura y cinética de los espermatozoides, los mecanismos moleculares y celulares que acontecen durante la formación de los mismos y la relación entre genotipo y fenotipo. En el caso del espermatozoide, el doctor Roldán y su grupo han empezado a utilizar este tipo de estrategias para conocer, por ejemplo, el papel de la evolución de los genes de protaminas en la forma y dimensión de los espermatozoides de mamífero. Los primeros resultados que han obtenido han sido muy reveladores porque han ayudado a discriminar qué impacto ha podido tener la evolución de las secuencias o la referida a la regulación de la expresión en la compactación del núcleo, la elongación de la cabeza y, por tanto, en la forma de las células. Han demostrado que una elongación de la cabeza espermática está asociada a una mayor velocidad de natación y sospechan que cambios en este sentido pueden ser beneficiosos a la hora de alcanzar una mayor eficiencia reproductiva. Posteriormente, en el siguiente apartado del discurso, una vez de haber revisado los aspectos de la formación de los espermatozoides, ha analizado las fuerzas evolutivas que inciden en la forma de los mismos. Para estas células podemos considerar tres aspectos en cuanto a por qué se ha modificado la forma general de la célula y la de sus estructuras. Una de ellas está vinculada al modo de fecundación, otra a las fuerzas de selección poscopulatoria y finalmente la tercera al posible efecto de la filogenia. Todo ello ha sido revisado de manera magistral y exhaustiva por nuestro nuevo académico. Para finalizar, el último bloque del discurso se ha referido a la descripción y al análisis de la utilidad de las formas espermáticas. Además del ejercicio académico sobre formas, estructura y función de los espermatozoides, el doctor Roldán aborda algunos aspectos sobre la utilidad del análisis de la forma espermática para la valoración de la función reproductora, siendo este un tema de máximo interés en espermatología. La fertilidad masculina es un aspecto fundamental en la reproducción de los animales, incluyendo la especie humana. En las especies domésticas, la fertilidad de los machos y del semen son cruciales en programas de selección y se requiere una evaluación de la capacidad fecundante de los espermatozoides para lograr un uso eficiente de técnicas por medio de la inseminación artificial. La maximización del uso de muestras espermáticas de machos de alto mérito genético ha sido y es siempre una prioridad. Los sistemas de producción de embriones in vitro requieren también del empleo de muestras espermáticas con elevada capacidad fecundante. Por ello, para animales de importancia económica, la fertilidad es crucial en actividades comerciales relacionadas con la producción animal. En todos estos planteamientos, la evaluación de la calidad espermática tiene un papel fundamental. Además, teniendo en cuenta que la forma de los espermatozoides posiblemente sea un determinante vital de la fertilidad, el discurso ha repasado de manera somera, pero magistralmente, todas estas áreas de utilidad, tanto en ganadería como en conservación de especies en peligro de extinción. No debo ni quiero dejar pasar esta oportunidad para acabar mi intervención resumiendo algunos aspectos más personales y afectivos que me vinculan con el nuevo académico. Con el académico electo tenemos antigua relación afectiva e intelectual, y desde el nacimiento de la misma apreciamos en él a un universitario culto e inteligente, extremadamente educado y que destaca por su formación multidisciplinar y brillantez de pensamiento. Aún perdura en mi recuerdo el día de 1990, que desempeñándome yo como becario predoctoral de Linía, mi directora, la doctora Isabel Vázquez, me presentó en su antiguo despacho del Departamento de Reproducción Animal al doctor Roldán. Por aquel entonces yo estaba iniciando mi tesis doctoral sobre fecundación in vitro y reacción acrosómica en espermatozoides de morueco. Y ya había leído algunos de los numerosos y excelentes artículos que Eduardo había publicado sobre esta temática. Recuerdo aquel encuentro como una de las mayores ilusiones de mi vida académica hecha realidad. 4 años después de aquel primer encuentro tuve la oportunidad de conseguir una beca postdoctoral para trabajar con Eduardo en su laboratorio de función de gametos y fecundación en Inglaterra. A principios de 1995, Eduardo se trasladó a España e intentó, sin éxito, no por carecer de méritos suficientes, sino más bien por lo contrario, obtener una plaza estable en las áreas de biomedicina o reproducción animal. Unos años después,
el doctor Roldán accedió a la consecución de un puesto estable en la función pública, en el área de recursos naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lujo del que la ciencia española no sé si ha sabido aprovechar, y no por la predisposición que él siempre ha mostrado para ello. Al menos algunos, no sé si muchos o pocos, entre los que muy honrosamente me incluyo, sí que lo hemos hecho. Desde su llegada a España hemos colaborado en numerosos proyectos y actividades científicas, contribuyendo todas ellas de forma muy eficaz a mi formación científica y humana. Por ello, hoy debo y quiero reconocer en público que hasta la fecha no creo que haya habido persona con mayor influencia y más definitiva y duradera sobre mi actividad investigadora. Gracias por todo ello, querido Eduardo. Doctor Roldán, querido Eduardo, en este acto tomáis posesión de una plaza de académico de número de la sección tercera de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, y a mí me ha correspondido el honor y la satisfacción, en nombre de esta docta corporación, de daros la bienvenida, y nuestra más cordial y sincera enhorabuena por vuestro ingreso en la Academia. Y para tu satisfacción, quiero que sepas que nosotros, los académicos, estamos también de enhorabuena, por lo que felicito a la Academia por tan acertada elección y porque desde hoy cuenta entre sus académicos con una personalidad científica y humana ejemplar y excepcional. No quisiera acabar mi intervención sin hacer extensiva nuestra felicitación también a toda tu familia, miembros de tu grupo de investigación y amigos, entre los que honrosamente me incluyo. Y este es el punto donde deben acabar mis palabras. Excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, señoras, señores, amigas y amigos, gracias por su atención. He dicho. A continuación, el nuevo académico, doctor Eduardo Raúl Roldán Schutz, se acercará a la mesa presidencial para efectuar el juramento o promesa. Debes de leer esto y aquí eliges uno u otro. Yo, Eduardo Raúl Roldán Schutz, doctor en veterinaria por la Universidad de Buenos Aires, prometo acatar el estatuto vigente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en virtud de mi nombramiento como académico de número con la medalla número 15, dando testimonio de ello mediante la firma rubricada que estampo, junto a la del señor presidente y la del señor secretario general, en el documento de la toma de posesión. Madrid, a 24 de febrero de 2020. En nombre de Su Majestad, el Rey de España, le impongo la medalla número 15 que le corresponde y a su elección ocupará plaza en la sección tercera de producciones, concretamente producciones animales, zootecnia y medio ambiente. También le entrego el diploma acreditativo de académico de número de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Enhorabuena de nuevo. Enhorabuena.